Todo defendiendo vida, familia y libertades fundamentales. Amigos, todos sean bienvenidos a esta rueda de prensa en la que nuestro objetivo es manifestar y reiterar nuevamente nuestra inconformidad por la resolución recaída al recurso de queja por el Tribunal Colegiado del Circuito. Recordemos que diversas asociaciones civiles hubieran interpuesto un juicio de amparo en contra del procedimiento que originó la expedición de los libros de texto del juez quinto del distrito. Admitió a trámite la demanda de amparo y otorgó la suspensión provisional y definitiva en contra de distribución de los libros de texto. Es pertinente aclarar que aún existen juicios de amparo pendientes por resolver, que pese a que no se otorgaron la suspensión provisional o definitiva, el fondo aún es sujeto de análisis en estos juicios y que se encuentran radicados en los juzgados segundo de distrito y séptimo de distrito, donde los quejosos son por la vida y la familia en Aguascalientes, Asociación Civil, y la Asociación Internacional de Instituciones Educativas Privadas de Aguascalientes, Asociación Civil. Es oportuno rememorar y contestar de nuevo, ¿por qué están mal los libros de texto? Se advierten serias deficiencias porque los nuevos libros de texto quitaron el ejemplar de matemáticas, ciencias naturales, biología, aunado a que tienen errores ortográficos y palabras ajenas al castellano como todes o tocs. Hemos advertido que los contenidos y temática están dispersos en desorden y se habla de diversos temas en cada libro, sin una secuencia ordenada en el objetivo a seguir. Es decir, no cuentan con una estructura pedagógica, sino que de un tema se saltan a otro y eliminan casi prácticamente conocimientos de matemáticas y ciencias exactas. Estos libros no siguieron la fórmula legal para su redacción y emisión, ya que no se convocaron a los diversos actores que integran el sistema educativo nacionales, tales como organismos de la sociedad civil y a los padres de familia, de conformidad en los artículos 34 y 39 de la Ley General de Educación, ya que este último artículo dice, artículo 39, la Secretaría determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial con la opinión de las autoridades educativas, de las entidades federativas y la participación de otras dependencias e instituciones públicas y sector privado, organismos de la sociedad civil, docentes, académicos y madres y padres de familia o tutores. Es oportuno manifestar que jamás fuimos convocados como sociedad y padres de familia para definir los principios rectores y objetivos de la educación inicial. Es preciso decir que parece que empezamos al revés, ya que apenas el 15 de agosto del 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de la Secretaría de Educación Pública que menciona en su último transitorio que los programas de estudio se publicarán previo al inicio del ciclo escolar 2023-2024. Es decir, se atrevieron a imprimir libros sin tener siquiera un programa de estudios que sustente su iniciativa de los nuevos libros de texto, lo cual denota una grave ilegalidad y por ende están viciados de nulidad. Se hace un llamado a todas las autoridades federales, al Poder Judicial de la Federación, a que actúen con altura de miras en favor de la niñez de nuestro Estado, ya que, como se ha dicho, referido material tiene un contenido pernicioso que no abona a la ciencia y que viola la Constitución, ya que ésta debe de estar libre de ideologías. Aunado a ello, es oportuno decir que se advierte una inducción política a los libros instructores del maestro, con una clara connotación marxista-comunista, que resulta inaceptable e inadmisible, ya que se evoca al señor Paulo Freire, que también es un conocido comunista brasileño. Por lo tanto, la resolución que recaiga a los juicios pendientes puede ser favorable aún a la sociedad para los ciclos escolares 2024 y 2025. Que quede claro, no estamos de acuerdo en la ideología de género que se quiere imponer a la niñez. No estamos de acuerdo con los conceptos de diversos tipos de familia. No estamos de acuerdo en el atentado al orden biológico.
ya que esto atenta contra la ética. No estamos de acuerdo en que en la portada del libro de cuarto año de primaria tenga una bandera multicolor ajena a nuestras convicciones. En lo que sí estamos de acuerdo es que en ciencia sí, ideología no. Y básicamente esto es el comunicado que queremos hacer patente. Existen 2 juicios aún pendientes por resolver, que pese a que no se otorgó la suspensión definitiva ni provisional, el fondo está sujeto de análisis en estos juicios y podría haber una resolución favorable. Sería todo. De alguna manera queremos explicarles un poco más profundamente, por medio de nuestro compañero Kike, después Roxana González, el por qué nos atrevemos a decir y hemos estudiado estos libros y decir por qué son dañinos hacia nuestros hijos, ¿no? Desde luego, como parte fundamental del frente, bueno, pues creo que es nuestra tarea hacer ver a la sociedad de Aguascalientes lo dañino, y sobre todo a los padres de familia, pues que haya un acompañamiento hacia sus hijos, ya no es que se han sido entregados los libros, pues sobre todo para que vean lo negativo que viene, ¿no? Adelante. Y bueno, dice el señor López Obrador que lo que nos caracteriza como sociedad mexicana es la gran reserva de valores, que gracias a ellos hemos soportado catástrofes, temblores y gobernantes corruptos. Bueno, con esta educación lo que se pretende hacer con nuestra niñez es implantarles valores totalmente contrarios a lo que el señor presidente presume, y se pretende reeducar a nuestros hijos. Implantarles políticas de educación sexual y feminismo de primer mundo, que en los países donde se han implementado estas prácticas también hay una grave desintegración familiar, descenso en la natalidad, y muchas familias están desapareciendo, aumento en la cantidad de divorcios y disminución de los casamientos. Es evidente el lavado de cerebro que durante 6 grados en la primaria, durante 5 horas diarias, desde la edad de 5 años, este adoctrinamiento se les está dando feminismo y ideología de género. Está presente también en secundarias y bachilleratos, y en las universidades aún se incrementa más. Los niños aprenden a través de la repetición y queda grabado en su subconsciente la idea del género y bueno, no tiene sustento científico y es contrario a los valores de nuestros antepasados, que han permitido preservarlos a las familias. Los padres que dicen que los valores se enseñan en casa, los invito a que hagan la siguiente reflexión: ¿cuánto tiempo pasan al día hablando de los valores, de sus valores con sus hijos, de sus inquietudes? Y honestamente no se puede comparar con las 5 o 6 horas que ellos van a pasar en la escuela expuestos a esta ideología y adoctrinamiento. Y bueno, entre ellas está el feminismo, que se les inculca que lo más importante es su desarrollo profesional, dejando a un lado su vida personal, familiar, su proyecto de vida como crear una familia, sus hijos. En España, por ejemplo, el recambio poblacional y la desintegración familiar con este falso empoderamiento femenino es dramático. A las niñas se les implanta la idea de que los hombres son malvados y violentos y son un peligro para su seguridad. Y bueno, tenemos estadísticas de que esto es falso, ya que en homicidios, por cada mujer que es asesinada, son asesinados 9 hombres. También otro de lo más preocupante que tienen estos libros es que se están metiendo con la identidad de los niños. Se les inculpa que ser una mujer masculina, un hombre femenino, y todo cae en la categoría de no binario, todo eso está perfecto. Y lo preocupante es que si tú no sabes quién eres, entonces te vuelves sumamente manipulable, y eso es realmente lo que quieren hacer con nuestros hijos. Muchos padres, al ver esta embestida del gobierno, han decidido cambiar las escuelas privadas, en donde prácticamente estos libros no se utilizan. Ahí se privilegia la educación basada en ciencias, matemáticas y computación, y no en la ideología de género. En el estado de Aguascalientes tenemos la plataforma Pasos Gigantes, ya que las autoridades saben perfectamente que estos libros no tienen la calidad académica y sí tienen mucho de adoctrinamiento. Yo quisiera también sumar que como sociedad tenemos que observar el contenido marxista y el contenido peligroso. Miren, aquí en este libro de Nuestros Saberes, de 6º grado, dice: la familia es la primera esfera de la sociedad, la célula de la que está formada la organización del cuerpo del Estado. Es decir, la familia
es la célula básica de la sociedad y tiene una autonomía. El Estado no tiene por qué extender sus tentáculos hasta el grado de la familia. Es decir, aquí está vulnerando la patria potestad de los padres de familia. Más adelante dice, es así como no puede haber dentro de las familias valores contrarios a las leyes o los derechos humanos reconocidos en el país. Si se le dice derecho humano al aborto y a las drogas, entonces el padre de familia ya no puede educarlo de acuerdo a sus valores. Y de la misma forma aquí habla de la democracia en la familia. Esto es un término muy peligroso que viene a atentar contra nuestra soberanía nacional. La democratización de la familia mueve a que los niños sean tratados como adultos y se les quita totalmente la autoridad a los padres de familia para poder orientarlos. Nos invita aquí a tener decisiones democráticas, todo esto con un lenguaje muy dulzón, muy sentimentalista, pero es muy peligroso, porque aquí en estos libros se nos habla de unas comunidades y hace un adoctrinamiento marxista, donde la comunidad, el individuo desaparece y todos tenemos que someternos a la tiranía de estas comunidades. ¿Y quiénes son las comunidades? Pues la comunidad LGBT, la comunidad feminista, la comunidad marxista, y esto es muy peligroso, ha pasado ya en otros países donde ha estado el comunismo, y llega un momento en el que se vuelve una religiosidad hacia el Estado, donde se pierden las libertades, y tenemos que ver más allá. No se trata esto de fifís de chairos, de conservadores, no, se trata de observar que la UNESCO está violentando nuestra soberanía, pisoteando nuestros valores culturales y la importancia de todo lo que genera esta estructura social que tenemos, que nos permite, simplemente donde hay niños sobredotados es donde hay familias unidas, donde hubo mujeres cultas que estuvieron en casa atendiendo esas necesidades afectivas de los infantes y donde hubo una estructura saludable. Hoy en día se nos dice que las masculinidades tóxicas, que está lleno estos libros de ideología, yo llevo más de 3 años trabajando en centros de rehabilitación de varones, y a mí esos hombres estigmatizados como violentos, como machos patriarcales, a mí nunca me ha faltado el respeto. Y en realidad la raíz de la violencia en México son las adicciones. En la mayoría de las estadísticas aparecen los vicios. Y nadie erradica las adicciones porque lamentablemente tenemos un país muy corrupto, un Estado muy coludido, y es donde debemos de observar, pero este tipo de adoctrinamiento genera sociedades adictas a los placeres momentáneos. Yo no sé si saben de ese estudio que se ha hecho sobre los bombones. Es un estudio muy famoso donde esos niños que tuvieron esa capacidad de no caer en el rápido consumo de un bombón, el día de mañana, ya cuando fueron jóvenes, pudieron terminar su escolaridad, su universidad, etc. Pero cuando les ponemos aquí, por ejemplo, aquí dice sexo seguro, ¿verdad? Antes se les está empujando a los jóvenes a que vivan una adicción al sexo, a los placeres momentáneos, y se enganchen y dejen de pensar. Si los adultos nos podemos enganchar a los vicios, a las adicciones así de fácil, cuanto más un adolescente que no tiene una formación, una disciplina, y todas estas adoctrinamientos generan sociedades viciosas, sociedades huecas, sociedades que están como a merced de las olas que van y vienen. Es lo que dice Quique, o sea, estamos dándole un balazo a todo el bagaje cultural que tiene México, porque México tiene muchas capacidades, a pesar de las constantes etiquetas que muchas veces asumimos como mexicanos de bajo perfil, pero no, tenemos muchas capacidades, y nuestra fuerza son las familias. Entre más unidas están las familias, más fuerte es el individuo, porque es la primera institución que le protege. Aquí, por ejemplo, dice, existen situaciones vulnerables de derechos, bla, 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 en grupos minoritarios, como la comunidad LGBTIQ+. Yo no sé si los padres de familia alcanzan a entender el queer, que es la Q. En Estados Unidos ya hay una epidemia de un contagio social de niñas que se quieren mutilar sus pechos, porque precisamente todas estas ideologías se contagian, como la bulimia y la anorexia, por una falta de estima que es muy común en los adolescentes, y la atracción al mismo sexo en varones y mujeres pasada la adolescencia se va, porque precisamente estás buscando
hay una persona, una figura que te fortalezca en tu identidad. Y si no estuvo la figura paterna, no estuvo la figura materna, y si hubo además un abuso sexual de cualquier carácter, cosa que promueven estos libros, entonces no se puede terminar de consolidar esa identidad. Claro que el día de mañana sí, siempre se puede trabajar en la persona, pero esto es muy peligroso porque también todos estos grupos vulnerables, no está el hombre. Y yo en esos centros de rehabilitación a los que voy, son hombres heridos, hombres que han sido maltratados, hombres que han sido orillados a tener que involucrarse en cosas delictivas porque no han tenido otras oportunidades para salir adelante. Hombres y mujeres queremos hombres admirables. Los buscamos y los necesitamos en la sociedad, pese a quien le pese. Y hombres y mujeres buscamos mujeres que amen. Eso es una realidad, es parte de nuestra natura. Las mujeres buscan una persona, un hombre, sí, admirable. Y ateas lo dicen, mujeres no conservadoras lo expresan, porque viene nuestra naturaleza. Esto viene a destruir la ecología humana, a corromper totalmente la familia. Y lo más lamentable es que son nuestras nuevas generaciones. Este es el futuro de México. No se trata esto va más allá de la política. Esto, como bien dice Marx, el que promueve estos libros, esto viene desde la UNESCO. Se nos ha criticado mucho el Frente Nacional por la Familia que porque estamos atacando a un partido o a otro. Ciertamente los partidos de izquierda pues traen toda la agenda Princeton, toda esta ideología de género como una tarea a llevar. Pero esto va más allá. Y yo sí les invito a que observemos las estadísticas. La mayoría de las personas que están en los cerezos varones no tienen la figura paterna. La mayoría de las personas que están en los psiquiátricos no tienen la figura paterna. La mayoría de los hombres que se han suicidado, etcétera, etcétera, porque ha estado de una manera o abusiva y violenta, utilitarista, pero eso no significa una masculinidad, no es sinónimo de masculinidad. Ese es el engaño. O sea, masculinidad tóxica le dicen a todo lo que huele a hombre. Y a los hombres los necesitamos porque somos parte de la sociedad, hombres y mujeres. Esto es lo grave. Esto es lo que deben de profundizar los padres de familia. Más allá, porque se trata de sus hijos, y unos hijos desmoralizados, con baja estima, van a ser unos hijos presa fácil de cualquier vicio. Entonces yo sí invito a la sociedad a que realmente reflexionemos qué es lo que quieres para tus hijos. En estos temas formarte sociológicamente, psicológicamente, afectivamente, para que le puedas dar herramientas a tu hijo a que razone qué va a dejar entrar en su cabeza. Porque estos libros en manos de un depredador le van a fregar la vida por muchos años. Y no se diga de las chicas que salen besándose en el libro de Quinto, no se diga no es este cuentito de homófobos, etcétera, etcétera. Esto va más allá, o sea, la sociedad, la humanidad lleva milenios conviviendo con dos sexos, varón y mujer, punto. Pues bien, muchas gracias. A ver, siendo muy concretos, ¿no? Para también ir al punto. Por ejemplo, vamos al punto. Si queremos calificar, estoy leyendo, si queremos calificar de manera categórica los libros de texto y el proyecto que contienen, podríamos decir que están basados en una estrategia muy perversa para destruir nuestra cultura y formar a nuestros niños lejos del pensamiento abstracto, de las matemáticas, de la física y de la historia. ¿Lo estoy diciendo yo? No. ¿Lo está diciendo el Frente Nacional por la Familia? No. Quien dijo esto fue Gilberto Guevara Niebla, quien fue subsecretario de Educación Básica del gobierno federal en esta administración. ¿Sí? Su ex subsecretario es el que declaró esto a nivel nacional en una entrevista. ¿Sí? Este tema de las cosas abstractas luego es complejo. ¿Sí? Es complicado de aprender y de comunicar. Y todo lo que se ha dicho aquí es verdad. ¿Sí? Pero hay que explicar de dónde viene y cuál es el propósito que tiene este proyecto pedagógico, que no nada más son los libros de texto, es toda la nueva escuela mexicana. Lo que están planteando a partir de las ideas de este personaje, como lo dijo ya Edmundo, de Paulo Freire, es cambiar el enfoque de lo que es la educación, alejarla de las ciencias y llevarla al terreno de la ideología para problematizar las que ellos consideran que son las opresiones que se tienen que enfrentar.
Y estas opresiones, por eso se llama el libro La pedagogía del oprimido, ¿sí? Pues va desde la interpretación que ellos hacen de la vida económica, y ahí te meten el discurso marxista de opresores capitalistas contra oprimidos, que serían en este caso los proletarios, ¿sí? Opresores hombres, ¿sí? Que seríamos los opresores contra las mujeres, que serían las oprimidas, opresores heterosexuales y oprimidos, personas vinculadas a los grupos LGTB, ¿no? Y esta narrativa de estas opresiones, inducirla en la mente de los niños, de forma reiterada y sistemática, una y otra vez, utilizar conceptos, ideas, narrativas, planteamientos pedagógicos, proyectos escolares, cuyo común denominador es inducir en los menores esa visión del mundo, que vean el mundo a través del prisma de los opresores y los oprimidos, ¿sí? Que en todas partes busquen opresión, ¿sí? ¿Por qué quiere la 4T hacer esto? Bueno, obviamente porque buscar y denunciar la opresión es el común denominador de los discursos de la izquierda moderna en toda América Latina. Es decir, lo que la 4T quiere hacer es fabricar a sus futuros votantes, ¿sí? Ideologizando la educación y induciendo contenidos cuyo único efecto va a ser inducir a los menores en esa particular visión del mundo. Que eso va a generarles problemas de identidad a los menores, que esas ideologías son incompatibles con la formación de familias estables, ¿sí? Que esas ideologías económicamente están fracasadas, es algo que no le importa al gobierno federal. Al gobierno federal lo único que le importa es inducir un proyecto pedagógico que sea divisivo para nuestra sociedad y que como consecuencia de ello ellos puedan en el futuro esperar tener votantes de izquierda, votantes afines con su discurso ideológico. Ese es el propósito último de toda la llamada nueva escuela mexicana, ¿sí? Disfrazado de mil formas, ¿sí? Porque nosotros entendemos que las cosas abstractas son complicadas para que la gente lee los libros y no alcanza a entender el trasfondo. Pero el trasfondo es esta perversidad de usar los libros, que son sinónimo de conocimiento, lo sabemos, al menos en el universo simbólico, pero usarlos para adoctrinar una particular ideología que cercene la capacidad de los niños para desarrollar pensamiento abstracto libre. Uno de los ejes centrales de la educación siempre ha sido que la educación libera enseñando ciencias, no imponiendo ideologías, porque las ideologías no son pensamiento libre ni pensamiento crítico. Las ideologías son pensamientos cerrados, maniqueos, de buenos y malos, donde todo se explica en términos binarios, siempre hay un opresor, siempre hay un oprimido. Esas son las ideologías. La ciencia es mucho más compleja. La ciencia requiere observación, método científico, la comprobación de hipótesis, ¿sí? La ciencia son la matemática, el español, la biología, ¿sí? Y ya los niños y las familias darán a los hijos el contenido doctrinal, valorativo, hasta ideológico que quieran dar. Ese es el derecho de los padres a educar. Pero es un derecho que tienen los padres, no que tiene el gobierno. Y lo tienen los padres, entre otras cosas, porque si toda la sociedad quisiéramos ponernos de acuerdo en qué ideología o visión del mundo hay que darle a los hijos, jamás nos pondríamos de acuerdo. Porque de hecho eso mismo es el conflicto político, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? La política y la ideología la dejamos para los adultos y la ciencia es lo que se les enseña a los niños, ¿sí? Pero la 4T quiere hacerlo al revés. Quiere olvidarse de la ideología, pero quiere olvidarse de la ciencia y quiere imponerle a los niños de forma sistemática y reiterada en toda la educación pública un proyecto ideológico. Eso es lo que se tiene que comunicar a la sociedad de Aguascalientes en este momento. Ese es el riesgo, ¿sí? Y esa es la razón por la cual el Frente Nacional por la Familia y todas las organizaciones de la sociedad civil que han participado en este esfuerzo han dado esta batalla para proteger a los menores. Y como pueden ver, no es un tema de convicciones religiosas, ¿sí? Es un tema sensu estricto de defender principios básicos de nuestra comunidad.
Y si no es un tema de convicciones religiosas, también hay brujería en estos libros. Y también hay unos enlaces que invitan a algunos contenidos de cultura donde se mofan de la imagen de la Virgen María. Entonces, ¿se trata de religión o no se trata de religión? O de atacar a los... ¿Son laicos o no son laicos? Porque entonces, si se va a hablar de religión, ¿por qué entonces no se pone la cosmovisión judio-cristiana que se tiene en México? ¿No? Algo del que vaya en consonancia con los valores de la mayoría de los mexicanos. Pero no, está conjuros de brujería que tanto sabemos que le gustan este gobierno en turno, crucifijos al revés, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, también un poco de congruencia. O sea, sí ideologías ponen, pero priorizan no las más favorables. Ahora, ya se entregaron los libros, ¿qué sigue? ¿Qué van a hacer ustedes? Están estos dos todavía amparos pendientes, pero ¿qué van a hacer? Los libros ya llegaron a manos de los niños. Y hay que decir, nada más muy rápidamente de ese tema, que estos libros ya fueron declarados inconstitucionales. El juzgado tercero en materia administrativa en la Ciudad de México, estos libros ya los declaró inconstitucionales en el fondo de la sentencia. ¿Sí? La 4T entregó libros sabiendo que había una sentencia que los declaraba inconstitucionales. Y eso estoy hablando desde agosto. La razón por la cual aquí promovimos ese amparo fue para evitar la entrega, porque la 4T estaba forzando la entrega de libros inconstitucionales bajo el pretexto de que se llevó el asunto a la segunda instancia. Pero ya hay una resolución de fondo que establece que no se respetó el procedimiento para la edición de estos materiales. Eso también se tiene que comunicar. La 4T está obviamente distorsionando todo, forzando, imponiendo, con el contubernio con el sindicato, amenazando a los gobiernos de los estados para que impongan este proyecto ideológico. Es algo que se tiene que comunicar. Así es. Y por bueno, adelante, Mundo. Bueno, vamos a votar todas las instancias legales que correspondan en los juicios que quedan pendientes. También los padres de familia pueden, por su propio derecho, interponer juicios de amparo contra la utilización de cierto contenido, cierto material para proteger a sus hijos. Los padres de familia también están legitimados para solicitar la protección constitucional, en lo particular, en lo que respecta a sus hijos menores. Y eso. Muy bien. Bueno, ya por último, por otra parte, y a nombre de las organizaciones que represento, queremos convocar a los padres de familia y a los maestros de vocación a que estén atentos y vigilantes de lo que les pretenden enseñar a sus hijos a través de estos materiales para evitar que se consume el daño que pretendíamos evitar con la distribución de estos libros. Asimismo, reconocemos la gran labor y el esfuerzo que realizan los docentes diariamente en la aula para transmitir lo mejor de la educación a nuestros hijos, en particular a los que se han sumado al rechazo de estos libros de textos ilegales y llenos de contenido ideológico perjudicial para los alumnos. Exigimos al presidente de la República y a la Secretaría de Educación Pública y al Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado que dejen de dividir y polarizar a la sociedad con sus posturas radicales en contra de quienes piensan diferente a ellos y que se están utilizando el poder público para fines particulares, ajenas al bien público, desde luego. Sabemos que los líderes del sindicato, por razones políticas y bajo presión de la SEP, están moviendo todo o movieron todo lo que fue a su alcance para que los libros fueran distribuidos, que sabemos que son ilegales y plagados de ideología, argumentando, según ellos, que los maestros no pueden dar la clase, cuando ha quedado claro que son un material de apoyo que puede ser sustituido por otros auxiliares didácticos, como las guías que se han venido utilizando y la plataforma Pasos Gigantes, para que con ese fin fue instalada por el gobierno del estado y algunos funcionarios que se han negado a utilizar esta plataforma. Con ello también quiero reiterar el reconocimiento y la sensibilidad a la apertura de nuestra gobernadora Tere Jiménez, que ha escuchado a la sociedad en sus diferentes sectores, en el sentido de que se respetará en todo momento esta decisión, pero también obviamente que se respete en el manejo de estos libros de texto. Y por último, quiero insistir en que vamos a continuar con la batalla legal a través de amparos de otras organizaciones y de los propios padres de familia, como bien lo decía el Mundo, para ejercer nuestro derecho a educar a nuestros hijos libres de ideologías y manipulación, además de concientizar a los padres de familia para que cuiden el tipo de educación que les quieren impartir a sus hijos. Frente Nacional por la Familia, juntamente con organizaciones unidas para promover mejores
los libros de texto. Pues muchas gracias, agradecemos su atención como siempre y bueno, pues estamos a sus órdenes. Dos últimas preguntas para Alan. Ahorita ya se entregaron los libros de texto. No se ha hecho ninguna modificación que esté anunciada en cuanto a los planes de estudio, porque ya digo, ahorita estamos ya a mitad del ciclo escolar, viene el próximo ciclo escolar y ya quiero ver que el medio semestre vayan a hacer una modificación importante si es que ahorita no están realizándola. Y la segunda pregunta es, nos acabas de decir ahorita que estos libros fueron declarados pues inconstitucionales y que violaron el procedimiento que se tenía que seguir. ¿Qué acciones se pueden realizar de tipo legal en contra de quienes administrativamente realizaron todas estas acciones? A ver, el tema es bien complejo porque la Unión Nacional de Padres de Familia a nivel nacional tiene litigado todo: planes, programas y libros. La 4T ha estado llevando a cabo chicanas para evadir el cumplimiento de las sentencias. Las tiene en segunda instancia en tribunales colegiados. Independientemente de eso, para el próximo ciclo escolar seguramente ya tendremos sentencias de esos asuntos. Y seguramente nosotros esperamos que se ratifique por los colegiados que estos programas, estos planes y estos libros son inconstitucionales. En cuyo caso, seguramente tendrá que venir una determinación por parte del juzgado que conoce el asunto, que de hecho ya la dio. En la primera sentencia lo que se ordenó fue que se entregaran los libros anteriores, ¿sí? Eso fue lo que se le ordenó a la 4T y la 4T no quiso hacerlo, quiso entregar estos, ¿sí? Seguramente esa va a ser la consecuencia. En el Inter, pues bueno, en este momento pues el gobierno federal se amarra en el macho de que mientras no me digan en última instancia sin que tenga recursos que son inconstitucionales, yo los entrego y lo impongo. Eso en este momento es lo que está pasando. Y en este momento lo que tenemos que hacer es apelar, dado que los amparos locales, por razones técnicas y por diferentes criterios, pues no han tenido las suspensiones, o la que se concedió fue revocada, ¿sí? Pues lo que tenemos que hacer es apelar a los padres de familia y a los maestros a que protejan a los niños respecto a estos contenidos. Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Eso por una parte. Y explicarle a la sociedad, ¿no? Y en este último, si me permiten nada más un último comentario, porque hemos visto también que en medios de comunicación se está difundiendo mucha desinformación, y particularmente también por actores vinculados a la política, ¿sí? Incluso con intereses políticos. Está bien, eso es muy respetable. Pero que no digan mentiras, ¿sí? Ni ellos, esos actores, Arturo Ávila, Ana Gómez, Alejandra Peña, que han salido a dar declaraciones y demás, ¿no? ¿Sí? Pero ni esos actores fueron los que lograron que la suspensión se revocara. Eso fue un tema de la SEP, porque de hecho lo que ellos presentaron lo presentaron en el juzgado equivocado, por cierto, ¿sí? Ni tienen nada que reivindicar ni nada que defender de estos libros. Y si tienen algo que decir, que salgan a debatir públicamente y que no sean cobardes, que no se escondan detrás de una declaración sin que nadie los pueda contradecir. Si quieren sacarle raja política, ¿sí?, a lo que la 4T quiere hacer con los niños, que tengan la mínima dignidad de enfrentar a quien les dé la cara, para que en un debate público veamos si verdaderamente tienen la dignidad, la moralidad, el valor de defender lo que el gobierno federal le quiere hacer a los menores de Aguascalientes. ¿Esto es una invitación? Sí, claro. Abierta, ¿sí? El día y la hora que quieran. ¿Ah? Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias, muy bien, muchas gracias. Nada más una última pregunta, cambiando un poquitito de tema respecto al tema del aborto. También los diputados tienen ya hasta el 31 de diciembre, me parece, para pues derogar estos artículos que se necesitan. Y dicen que sí lo van a hacer, no sé, ustedes que han visto con ellos, han platicado. Sí, nosotros creemos que la Suprema Corte ha incurrido en lo que es una usurpación de funciones. Recordemos que el artículo 49 de la Constitución Federal estipula que existen 3 poderes soberanos, independientes, uno de cada uno. La Suprema Corte no tiene facultades para ordenar al Poder Legislativo ni a ningún Poder Legislativo de los Estados que legisle en un sentido y que derogue unos artículos. ¿Por qué? Porque eso se llama usurpación de funciones y abuso de autoridad. Los ministros fueron 3 ministros los que votaron esa resolución.
y luego entonces nadie se debe de sentir obligado a seguir una sentencia ilegal que usurpa las funciones, pero que además es ilegal porque viola la ley de amparo. El artículo 78 de la ley de amparo establece claramente que, tratándose de amparo contra leyes, los efectos de la sentencia se circunscribirán hacia la parte quejosa. Palabras textuales de la ley de amparo. Entonces, rompen el principio de relatividad de la sentencia, hacen un favor a las organizaciones abortistas y dicen, no, te concedo el amparo y te ordeno que legisles para toda la entidad y que derogues esos artículos. Esta situación es un abuso, es un atropello, es un escándalo que debemos de tener. Nadie debe de sentirse obligado, ni los diputados. Es más, los diputados deben de hacer un exhorto a la Suprema Corte para que se conduzca con legalidad, para que respete el Estado de Derecho y la división de poderes. Y esto debería de ocasionar un escándalo nacional. Es un escándalo realmente. ¿Por qué? Porque además da mal ejemplo a los jueces de distrito, porque los jueces de distrito en cualquier otra materia pueden saltarse las trancas también, violar el principio de la ley de amparo y tratar los juicios de amparo como acciones o controversias constitucionales, que es otro efecto. Para dar efectos generales a una norma se necesita un juicio de controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad. Nada más existen esas dos vías. Pero los juicios de amparo tienen otras reglas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que vemos una corte también ideologizada. Bueno, al menos esos 3 ministros que votaron por darle efectos generales a la sentencia, lo hicieron violando la ley, y pues apelamos a que se desestime esa resolución, tanto por los legisladores como por la sociedad en general. Por la sociedad en general, ¿por qué? Porque no podemos consentir un atropello de esta magnitud. Y esto puede ocasionar en cualquier materia, en cualquier tema, atropellos impunes. Entonces, nosotros estimamos que los diputados pueden hacer un exhorto a la Suprema Corte para que se conduzcan con apego a la legalidad y respeten la Constitución. Además de eso, licenciado Edmundo, sería necesario exhortar al Congreso del Estado para que promueva un juicio político en caso de que no haya una acción favorable en este sentido por toda la serie de ilegalidades que nos acabas de explicar ahorita que se cometieron y que van directamente en contra de nuestra Constitución, de nuestras leyes, y que están pues violando los propios ministros estas leyes, esta Constitución. Sí, cualquier persona puede que lo considere, puede interponer esa clase de demanda, de denuncia. Yo he sabido de algunas denuncias contra algunos ministros, contra algunos funcionarios públicos. Se presenta ante la Cámara de Diputados Federal como autoridad revisora de primera instancia. Ella formula la acusación y al Senado es el que tiene la facultad para destituir a los ministros culpables. Esa es una estrategia que está abierta y que también los diputados pueden seguir. ¿Y ustedes la van a promover? No, yo no lo tengo previsto. ¿No lo tienen previsto? No, ahorita no. Y no caerían entonces no caerían en un desacato los diputados. Jaime nos comentaba incluso de cárcel. No, es que los tratan de asustar con el como dicen, con el petate del muerto, pero no es desacato. Desacato es cuando hay una orden legítima, pero cuando hay un órgano que usurpa ilegalmente una función de otro poder soberano, no se puede llamar desacato. ¿Por qué? Porque el actuar del ente usurpador no se puede consentir, por esa razón. Algo más ya. Pero ese tema. A ver, aquí tenemos un problema de primera magnitud con la teoría de separación de poderes. Porque lo que la Corte está haciendo es ordenando legislar en un sentido específico.
a través de un procedimiento que, como muy bien lo explicó Edmundo, no prevé, ¿sí?, alcances generales para una sentencia. El juicio de amparo jamás tiene alcances generales. Y si no, la próxima vez que alguien gane un juicio de amparo en materia fiscal, que por favor nos regresen a todos el mismo impuesto que él ganó, ¿me explico? Digo, los amparos no funcionan así, ¿sí? En este caso particular, la Corte está dándole un efecto que es contrario al sentido del juicio de amparo, simplemente porque está cayendo en un activismo judicial, ¿sí? Tenemos jueces que son activistas, que quieren quedar bien con estos grupos y con la ideología que representan, inventándose además algo que la Constitución no dice en ninguna parte, que es el llamado derecho a abortar, ¿sí? Desde una perspectiva ideológica se lo inventan, lo imponen, impugnan las reglas de Aguascalientes y además le ordenan a los diputados de Aguascalientes que legislen en un sentido definido. ¿En dónde puede ser compatible eso con la división de poderes? ¿En qué cabeza cabe que se le va a ordenar a un diputado que legisle en un sentido particular? Lo que la Corte puede hacer en todo caso es, cuando un diputado o un cuerpo legislativo legisla mal, declara inconstitucional esa norma, punto. Pero no le dice cómo sí tiene que legislar, porque decirle cómo sí tiene que legislar es legislar, ¿sí? Y eso no es compatible con la teoría de división de poderes, ¿sí? Con la teoría donde el legislativo emite normas y el judicial simplemente revisa que se adecúen o no se adecúen con la Constitución, pero no le ordena cómo legislar, ¿sí? Y en ese sentido es que esa determinación es, como muy bien lo explicó Edmundo, completamente ilegítima. Y aquí lo que se ocupan son diputados que tengan principios y que sean coherentes. Sí los tienen. Eso es lo que vamos a ver. Es el examen. Ese es el examen, ¿sí? Y si los amenacen con lo que los amenacen, yo quiero que tengan principios, porque ellos se presentaron a una elección democrática, muchos de ellos enarbolando ciertos principios y ciertas banderas que los electores de Aguascalientes los votaron para que defendieran. Una de ellas, el derecho a la vida, ¿sí? Entonces, ahí está el punto. Ellos tienen que ser coherentes con sus principios, particularmente el Partido Acción Nacional, que los tiene hasta incluidos en sus principios de doctrina, que ojalá leyeran, ¿sí? Y que tienen que respetar, y que vamos a pedirles que respeten, so pena obviamente de comunicarlo al conjunto de la sociedad, porque no se trata de ser pro vida a medias o a conveniencia. Y si la Corte los quiere destituir, muy bien, que venga la Corte, los destituya y los meta en la cárcel por defender la vida del no nacido. Que lo haga, ¿no? De eso se tratan los principios, de defenderlos por lo que son, ¿sí? Ese es el punto aquí. Y ese es el tema al que se tienen que enfrentar y lo que estaremos revisando que hagan. Y en un supuesto, si llegan a legislar a favor del aborto, o sea, que el aborto sea una realidad en Aguascalientes, ¿pretenden ustedes hacer algo al respecto? No, pues vamos a comunicarlo al conjunto de la sociedad, ¿sí? Para que el conjunto de la sociedad tome las determinaciones electorales que deba tomar en la próxima elección. Podría tener costo político esta vez. Va a tener un costo político necesariamente. En Aguascalientes la inmensa mayoría de la sociedad no cree en esas ideologías, no cree en la cultura de la muerte. Y además, cuando vota a un diputado por unos principios o unos valores, uno espera que ese diputado sea coherente con esos principios y esos valores, ¿no? Yo nada más quería decir una cosa. Esto va también ligado con los libros de texto, porque lo están vendiendo como salud reproductiva. En estos libros de texto se les quiere cambiar la narrativa. Ahorita tenemos una oposición de parte de la sociedad que dice no queremos el aborto, pero con estos libros claro que quieren cambiar la narrativa, todo va ligado. O sea, si se dan cuenta, se lo venden como salud reproductiva, como si la mujer embarazada estuviera enferma. La mujer embarazada no está enferma, es un proceso natural que ha llevado millones de años en la evolución de las especies. Y también es cierto que posicionar que lo que se devalúa es el valor del ser humano. Ay, gracias. O sea, esto es muy grave porque no... Después de la legalización del aborto vienen las clínicas abortivas, la comercialización con el ser humano, la experimentación con el ser humano. O sea, devaluar la vida humana no es un chistecito sentimentaloide de derecho, no es un derecho despedazar un ser humano y
traficar con él o experimentar con él. O sea, cuando se devalúa al ser humano, es un balazo en el pie que nos estamos dando todos. Y Aguascalientes es precisamente, estamos en la mira de la Suprema Corte, estamos en la mira de muchas cosas, porque sí tenemos un bagaje cultural, intelectual y de valores muy fuerte. O sea, sí se nos pone la etiqueta de conservadores, no, pero a nivel intelectual, y de hecho sí, o sea, todos estos valores que nos hacen sociedad, que nos hacen valorar lo que vale la pena, conservar lo que vale la pena, custodiar la vida, la familia, todo eso es lo que nos hace como una sociedad fuerte. Y volteamos a ver los estados que están más azotados por la delincuencia, por esto y por lo otro, y volteas a ver a las familias, y sí, en efecto, sí tiene una consecuencia. Es que si la familia está bien, la sociedad está bien. Y donde quiera se ven en las problemáticas sociales. Entonces, si nosotros les enseñamos a nuestros adolescentes que salud reproductiva es abortar, es como, lo empiezan a usar como un anticonceptivo, y no es un anticonceptivo. Y basta ir a la Ciudad de México, a las clínicas abortivas. A un año después de que fue legal el aborto en Oaxaca, ya está Mary Stopes ahí con sus clínicas, lucrando con esas mujeres. Y los novios piensan que hacen una obra de caridad ahí al acompañar a la noviecita a abortar, pero es que eso es el negocio de los proxenetas, eso es la devaluación total de la mujer como si fuera una vasija. Como que nada más, ve, es que ¿por qué no abortaste si podías abortar? ¿A qué me traes tu problema? No, es que es una política claudicante el aborto, porque no se le ofreció nada más que la muerte. Bueno, pues si no hay más, pues agradecemos la presencia. Muchísimas gracias, Frente Nacional por la Familia, como siempre, defendiendo vida, familia, libertades fundamentales. Y pues tengan buen día, muchísimas gracias. Gracias.